El anime comienza con una escena de pelea entre una chica de cabello púrpura que usa gafas y un hombre mascarado de cabello. El prota al ver esto queda sorprendido ante toda la situación. Después tenemos un flashback donde se nos muestra la relación que tenía el prota con su hermana. Ella le dice que es muy fuerte pero puede resultar lastimado y tiene que pensar para qué usará su fuerza. El prota termina diciéndole a su hermana que la protegerá y ella lo abraza. Luego despierta en su habitación y sale a correr y recuerda cómo se les arregló para ayudar a Julius con Lester sin tener que pelear. Luego de ayudarla, Julius le explica que su motivación es el dinero y planea participar en el Festa Phoenix. Esta es una competencia en pareja y ella todavía no tiene un compañero. Vemos que Yabuki se retira en medio de la conversación y el prota le pide ayuda a Julius para encontrar el dormitorio. Ella lo ayuda a encontrar el lugar. Al día siguiente el prota saluda a Julius en clase y esto sorprende a todos. El prota se percata que a su lado se sienta una chica llamada Saya, que es una vieja amiga del prota. Él le comenta a Saya sobre su padre y ella le explica que su padre la envió a la escuela para probar las armas que él mismo creó. Luego Saya es regañada por dormir en clase. El prota se encuentra hablando con Saya, pero son interrumpidos cuando Julius se acerca para mostrarle un lugar. Saya le dice que ella va a ser quien le enseñe todo el lugar al prota, desafiando a Julius en el proceso. Pero Claudia aparece tratando de llevarse al prota, pero ninguna de las chicas lo permite. Antes de retirarse, Claudia aprovecha para darle al prota el papeleo de su arma, ya que su prueba de compatibilidad será al día siguiente. Vemos que Claudia demuestra tenerle cariño a Julius, pero ella no siente lo mismo. Saya y Julius le enseñan todo el lugar al prota por las instalaciones y le muestran los lugares más importantes juntas. Saya pone en duda las intenciones que tiene Julius, pero antes de iniciar un duelo son interrumpidas por el mismo tipo de ataque que interrumpió el duelo del prota con Julius. Saya demuestra su poderosa y destructiva arma, pero los atacantes logran escapar. Luego el prota y Claudia discuten sobre el ataque mientras recorren una instalación. Durante el recorrido también hablan un poco sobre Julius. Al salir se topan con Lester, que también realizará la prueba. Lester intenta pedir la arma llamada Cervesta, que es la arma más poderosa de toda la academia, pero el problema es que también hace daño al portador. El prota al ver el Cervesta con sus propios ojos, algo dentro de él reacciona. Lester termina fallando la prueba y es rechazado por Cervesta. Lo intenta varias veces hasta que no pueda moverse. El Cervesta de pronto comienza a reaccionar negativamente. El prota la enfrenta y logra detenerla. Una vez el prota logra calmar al Cervesta, se muestra que su compatibilidad es bastante alta. Luego Claudia cura al prota de las heridas hechas por el Cervesta y lo invita a su habitación esa misma noche. El prota llega al lugar indicado solo para encontrarse a Claudia saliendo de la ducha. Claudia le cuenta que la habitación que tiene es bastante grande, como premio por ser buen estudiante. Luego explica que en las últimas semanas estudiantes que planeaban participar en el Phoenix Festa tuvieron que retirarse bajo circunstancias misteriosas y sospechan de Lester y un tal Randy, ya que no tienen ninguna coartada. Claudia le comenta al prota que sabe que Julius es el siguiente objetivo y le pide que la proteja. El prota le pregunta a Claudia por qué se preocupa tanto por Julius, pero ella no le da ninguna respuesta clara. Después Claudia empieza a insinuarse al prota, pero él se asusta y escapa. Al día siguiente el prota se ve con Julius, pues le había prometido continuar con el recorrido. Él se pone nervioso al verla sin uniforme, y luego ella también. Julius le muestra al prota el escenario principal, y le explica sobre los escenarios. Durante el recorrido deciden comer, y el prota ve que a Julius le encantan las hamburguesas. Ella le comenta que no puede comerlas en su país, por eso le gusta. En ese momento el prota le dice a Julius que mantenga un perfil bajo, ya que está en peligro, pero ella se rehúsa. De repente aparece Lester y desafía de nuevo a Julius, pero ella lo vuelve a ignorar. El prota hace molestar a Lester, pero antes de que la situación empeore, sus secuaces hacen que se retire. En la tarde el prota y Julius caminan juntos, hablando de lo bien que se la pasaron. En ese momento se encuentran con dos estudiantes de otro instituto peleando. Julius reconoce que esto es una trampa y le informa al prota. Ella acaba con los estudiantes y trata de sacarles información. Ellos le dicen que un hombre los contrató y este hombre estaba mirando desde lejos, y al percatarse Julius y el prota lo persiguen. Después entran a un pequeño bosque, pero los hombres logran escapar después de atacar al prota, pero no logran hacerle daño. Después de la pelea, Julius invita al prota a su habitación esa noche. En la habitación Julius le pide al prota que se saque la ropa, pero ambos lo malentienden y se sonrojan. En realidad Julius solo quería arreglar la ropa del prota, que se rompió durante el ataque. Mientras la arregla, el prota le pregunta si aprendió a coser en su país. Julius le dice que sí. Luego toma una foto que encontró y le pregunta si son sus amigos. Ella le habla sobre su infancia como princesa. Después de escapar y meterse en problemas, ella la salvaron. Todas sus amigas son parte de un orfanato, con problemas económicos, y Julius le explica que su motivación es conseguir dinero para ayudarlas, y explica por qué el pañuelo es tan importante para ella. Resulta que es un regalo de sus amigas. Al día siguiente el prota y Yabuki llegan a clases, y se dan cuenta de que
que Julius está distraída leyendo una carta. Al finalizar la clase, Claudia le explica al prota que aquella carta podría significar que Julius está en peligro. Al mismo tiempo le muestra cómo ella está entrando a un lugar, y al enterarse de esto el prota va a buscarla. Antes de irse, Claudia le entrega al prota su arma, que es el Cervesta, y decide que lo que debe hacer es proteger a Julius. Vemos que Julius llega a un lugar abandonado, y tratan de tenderle una trampa, pero ella lo evita sin esfuerzos. Luego un hombre misterioso se para enfrente de ella, y Julius lo reconoce como Cyrus Norman. Él es uno de los lacayos de Lester, que lo detuvo el día anterior. Cyrus comienza a amenazar a Julius, diciéndole que dejará al prota en paz y se retira del Phoenix Festa, pero ella no le hace caso y le apunta con su arma. De repente Lester llega al lugar y confronta a Cyrus muy molesto. Cyrus revela que llamó a Lester para inculparlo de todo esto. Después Lester es atacado por varios muñecos robóticos creados por Cyrus. Al final termina herido él y Julius, y rodeado por muchos muñecos. Julius es derrotada, pero averigua que Alekan es quien ordena a Cyrus. Antes de ser asesinada, el prota logra rescatarla. El prota le explica a Julius que su deseo es protegerla, y en ese momento libera todo su poder, destruyendo gran parte de los robots. El prota explica en voz alta cómo entendió las habilidades de Cyrus y destruye todos los robots. Cyrus, desesperado, invoca un robot gigante, pero el prota lo destruye sin problemas. En ese momento intenta escapar flotando, pero con la ayuda de las habilidades de Julius el prota logra seguirlo, y ambos lo derrotan. Al caer, Claudia se encarga de perseguir a Cyrus. El prota termina siendo afectado por una energía extraña y pierde la conciencia. Vemos un flashback y vemos que antes de irse su hermana selló parte del poder del prota, y ese es el por qué se desmayó. Después el prota despierta y ve que Julius lo estaba cuidando y comparten un momento tierno. Ella le pregunta sobre la habilidad que lo restringe y el prota le explica que su hermana se la puso. También le comenta que realmente no sabe por qué su hermana le puso esa restricción y le dice que quiere ser compañero de Julius en la Phoenix Festa. Luego pasamos a una escena donde vemos a Claudia cazando y matando a Cyrus. Luego aparece Yubuki y hablan entre ellos un rato, pero vemos que ambos están siendo vigilados por alguien misterioso mediante una cámara de seguridad. Al día siguiente los presidentes del consejo de cada academia se reúnen, llamados Ernest, de Garra Ward, Dirk, de L. Wolfe Black, Shuma, de Alekant, Shin Lu, de Ye Long, y por último Claudia, de Seido-kan. Pero la presidenta de la academia, Quen Bei, falta a la reunión. La reunión se pone algo tensa, pero todos terminan calmándose. Claudia informa sobre querer hacer una colaboración de tecnología entre Seido-kan y Alekan, y todos aceptan. Antes de que todos se vayan, el presidente de Alekan propone la implementación de la inteligencia artificial en los festas. Luego vemos al prota que se tropieza en el pasillo con una estudiante tímida, y un hombre de traje la llama Kirin, y ella se retira junto a él. Después el prota se va a practicar con Julius. Luego del entrenamiento ambos se sientan juntos y conversan un rato. Ambos terminan conversando un poco sobre los presidentes de los consejos estudiantiles. De repente Saya y Lester llegan de sorpresa. Saya inmediatamente se pone celosa y tiene una pequeña discusión con Julius, mientras Lester le agradece al prota por haberlo salvado de Cyrus. En ese momento Claudia aparece con otras dos chicas y las presenta. Una de ellas se llama Camila y la otra Ernesta, y son de la academia Alekan. Claudia les explica que ambas están ahí con el propósito de firmar un contrato para la colaboración de Alekan y Seido-kan, con la finalidad de crear nuevos ogres Lux. Ernesta se acerca al prota y le dice que en realidad quería ver a la persona que destruyó las marionetas, pero Saya y Julius reaccionan negativamente. En ese momento Ernesta besa en la mejilla al prota y después le dice que se interesa en él. Esto hace que Saya y Julius se sorprendan. Después Camila discute un poco con Saya y luego las chicas de Alekan se retiran. Saya y Julius pelean por el prota una vez más. Mientras se retiran, las chicas de Alekan hablan de una manera sospechosa sobre sus intenciones ocultas. Al día siguiente Yabuki le explica algunas cosas al prota mientras caminan por un pasillo. Ambos se encuentran con Kirin siendo maltratada por el mismo hombre que le llamó el día anterior. Él resulta ser su tío. El prota al ver esto lo detiene. Después el tío obliga a Kirin a tener un duelo con el prota para detener su violencia contra ella y comienzan a pelear. Yabuki y Julius se encuentran viendo la pelea. Él explica sobre la increíble velocidad de Kirin. Vemos que Kirin termina ganando el duelo. Julius se acerca al prota y le dice que deben retirarse antes de que llegue a su límite, y le pide explicaciones de por qué tuvo un duelo con alguien de rango 1. Después el tío grita a Kirin, diciéndole que lo tiene que obedecer si quiere cumplir sus sueños. Julius regaña al prota
pero él luego de explicarle lo que estaba pasando termina comprendiendo su decisión. Ella le comenta que Kirin solo tiene 13 años y a pesar de eso su fuerza es increíblemente grande. También le comenta que las únicas 3 personas que no puede derrotar dentro de la academia son él, Kirin y Claudia. Luego procede a decirle sobre las habilidades de Claudia. Ella puede ver el futuro gracias a su Aura Lux. Después el prota va con Claudia para que le entregue un nuevo emblema y le explica un poco sobre la autoridad del tío de Kirin. Al caminar por el exterior el prota se encuentra con Kirin y ambos van a un lugar privado. Ella le agradece por defenderla. El prota acepta el agradecimiento y se va del lugar junto a ella. Caminan un rato y hablan sobre sus técnicas con la espada. Kirin ahí le comenta al prota sobre sus problemas de autoestima y él le pregunta su razón para luchar. Ella le dice que quiere salvar a su padre y luego le pregunta cómo entrena. Él le propone entrenar juntos y Kirin acepta. Cuando Kirin se va, Saya aparece y ataca al prota por celos. Saya le pregunta sobre ser su compañero para el torneo, pero él le dice que peleará junto a Yulis. Luego el prota y Yulis almuerzan juntos. Ella le pregunta con celos sobre su relación con Kirin y el prota responde que solo entrenan juntos. Vemos que ambas chicas de Alekan se encuentran discutiendo sospechosamente y comienzan a espiar a Kirin y al prota. Durante el entrenamiento del prota y Kirin el campo se llena de niebla y ambos se percatan de que están siendo acechados. Ambos luego son atacados por pequeños dinosaurios que escupen fuego y se regeneran, además de poder tomar una forma líquida. Vemos que todos los ataques del prota son inútiles, pero Kirin logra destruir a uno apuntando a su núcleo y el resto escapa. Él va a revisar los restos y se da cuenta que esto es obra de Alekan. Los monstruos destruyen el suelo y Kirin y el prota caen al vacío. Vemos que la chica de Alekan vigilaron la pelea mediante las cámaras. Kirin y el prota caen a una área inundada y son atacados por un dragón gigante. El prota logra bloquear un ataque y el dragón retrocede. En ese momento Kirin le dice al prota que la abandone, ya que ella se siente una carga para él. Vemos que el dragón también se regenera cuando el prota ataca, pero él logra destruir el núcleo del dragón, así derrotándolo, pero es afectado otra vez por la restricción que le puso su hermana. Kirin y el prota esperan a que llegue el rescate, mientras secan sus ropas. En ese momento el prota descubre que Kirin se enamoró de él, y le pregunta un poco más sobre sus motivaciones. Kirin le cuenta que su padre mató a un criminal, que la tomó por rehén, y ahora mismo es tratado como un criminal. El prota le comenta a Kirin que puede conseguir su objetivo sola, y se ofrece a ayudarla. Luego son rescatados. En ese momento el tío de Kirin le dice que no vuelva a acercarse al prota, ya que puede meterla en problemas, pero ella se niega. El hombre la golpea, pero Kirin no se molesta, y por fin logra enfrentar a su tío, y lo deja, diciéndole que ahora hará lo que ella desee. Kirin vuelve a retar al prota a un duelo, y después todos llegan para ver la batalla. Kirin explica un poco más cómo funcionan sus habilidades, y el prota le muestra que es capaz de usar múltiples armas, y comienzan a pelear. Al final el duelo lo gana el prota. Saya y Yulis lo felicitan en los vestidores, y luego aparece Kirin y Claudia. Ahí Kirin le pide practicar junto al grupo y todos aceptan. En ese momento el tío de Kirin entra al lugar muy molesto, pero antes de que lo golpee el prota lo detiene, y Claudia lo amenaza con su influencia. Después el tío de Kirin se va en silencio, y el prota y Kirin se vuelven más cercanos. Vemos que Alekan se encuentra en prácticas con las marionetas. Se muestra que Ernesta y sus compañeras siguen con sus planes sospechosos. Al siguiente día Kirin y Saya están en prácticas, pero ambas terminan fallando. Luego todos se van a almorzar. Hablan sobre la popularidad que ha ganado recientemente el prota, y nos cuentan que Kirin y Saya decidieron formar pareja para el Phoenix Festa. El prota le dice que tienen talento, pero le falta coordinación como equipo, así que Saya decide faltar al siguiente entrenamiento para profundizar su amistad con Kirin. Ambas salen juntas al día siguiente, pero no tienen idea de qué hacer para profundizar su relación. Después de pensarlo un poco deciden ir de compras. Saya le pide ayuda a Kirin para encontrar un regalo para el cumpleaños de su padre. Kirin se va afectada por un segundo al recordar a su padre, pero decide ayudarla. Ambas buscan pero tienen problemas para encontrar un buen regalo. Saya le cuenta a Kirin que considera a su padre como un científico loco. En ese momento se le ocurre un lugar a donde ir por un regalo. Ambas terminan en un barrio que no tiene un buen aspecto y entran a una tienda ilegal de armas. Ahí Saya demuestra su conocimiento en armas y compra un arma dañada que sabe que su padre le gustará. Al salir del barrio, Saya le dice a Kirin que es su turno de elegir a dónde ir, así que se van a la piscina, ya que Kirin quiere aprender a nadar. Saya y Kirin conversan un poco sobre el prota. Luego Saya se retira un momento dejando a Kirin practicando sola. Después Kirin choca por accidente con otra chica en la piscina. La chica se molesta y trata de desafiarle un duelo, pero al darse cuenta de que Kirin es rango 1 se arrepiente. Kirin le cuenta a la chica que no puede nadar, y ella se burla, pero Saya ataca de sorpresa a la chica, lanzándole algo para defender a Kirin.
Kirin. La chica subestima a Saya y trata de desafiarlo a un duelo. En el proceso se presenta como Violet y es el número 35 de la Academia Queen Vale. Saya no le da mucha importancia a esto y acepta el duelo. Violet libera todo su poder y se burla de Saya. Luego ella saca su arma y la ataca, ganando el duelo bastante rápido. Luego en la tarde pasa un rato mirando el océano junto a Kirin. Saya le dice a Kirin que no debería dejar que nadie la moleste más y debería estar contenta de sí misma por sus talentos. En este momento Kirin le pregunta por qué la eligió como su compañera y Saya le explica que la razón principal fue porque su técnica es similar a la del prota y eso la hizo pensar que podían llevarse bien. La conversación logra que ambas profundicen su amistad y al día siguiente están más sincronizadas durante el entrenamiento y logran completarlo con éxito. Luego vemos al presidente del consejo, Deli Wolf Black, recorriendo las cámaras disciplinarias con una chica asustada llamada Corona. Él está buscando una persona específica en este lugar y se dirige a una celda en concreto. Ahí se encuentra con una mujer con poca ropa llamada Irene. Él la comienza a insultar y luego le pide a la mujer que le haga un favor y este favor es participar en el festa. Inmediatamente después le muestra el perfil del prota y le dice que su verdadero objetivo principal es destruirlo. Ella piensa que si el presidente vino ahí es porque debe ser alguien poderoso. Irene con un tono amenazante le pregunta si su hermana menor se encuentra bien y el presidente le responde que es un hombre que cumple sus promesas y que su hermana está a salvo. Liberan a Irene y ella muestra sus colmillos con una sonrisa. El prota y Julius están presentes en la inauguración del festa. Él se sorprende por lo enorme que es el lugar. El representador llamado Madiat explica las reglas que tiene el festa y luego revela que esta vez el festa permitirá armas autónomas, aparte de los ogres deluxe. Inmediatamente el torneo es inaugurado y la ceremonia termina. Vemos que el grupo entero están viendo una transmisión sobre el festival y ahí el grupo habla sobre los oponentes que enfrentarán. Vemos que el primer combate está por empezar y el público se emociona. Julius y el prota se presentan y vemos que son bastante famosos. El combate empieza y el prota libera todo su poder, ganando la pelea con un solo movimiento muy rápido y así logrando destruir las emblemas de los oponentes. Esto hace enloquecer al público de emoción. El prota y Julius se encuentran saliendo del lugar y conversan sobre su éxito. Ambos terminan en el camerino, donde se les ha unido Yabuki. El grupo se dirige a ver el siguiente combate ya que Alekan está involucrado. Vemos que los participantes de Alekan usan marionetas de nueva generación, pero vemos que los dos no se llevan muy bien y en ese momento comienza la pelea. Por mucho que los rivales lo intentaran, no pudieron hacer nada contra las marionetas, así que Camila y Ernesta son declaradas victoriosas sin siquiera esforzarse. Vemos que el prota muestra algo de miedo hacia las marionetas de Alekan. Después el grupo discuten sobre la victoria aplastante de Alekan. De repente el padre de Saya la llama, pues la marioneta lo impresionaron. También le recuerda a Saya que le envió una nueva pistola y saluda al prota. Saya y Kirin se dirigen a recoger el envío y Yabuki sale de la habitación junto a ellas, ya que tiene que ir a otro lado. En la habitación Ernesta felicita a sus marionetas, pero estas siguen sin llevarse bien. Ernesta le explica a uno de ellos que no puede oponerse a Rimsey, que es la otra marioneta, porque esta es la modelo femenino y él masculino. Ernesta y las marionetas abandonan la habitación. Mientras caminan, Ernesta piensa para sí misma que no puede revelarle a la marioneta que Rimsey es su limitador. Vemos que el prota se encuentra corriendo por las calles para ver el combate de Kirin y Saya. De repente ve a mucha gente sorprendida y ahí se encuentra con Irene. Irene ve al prota y lo reconoce y se acerca a él de manera amenazante, pero Julius lo defiende. Antes de que el asunto empeore, la hermana de Irene aparece y ella se llama Priscila. Ella le pide a su hermana que se disculpe por los problemas que ha causado. Julius revisa el perfil de Priscila, pero no hay ninguna información. Luego le dice al prota que tenga cuidado, ya que tiene que haber alguna razón para que sea su objetivo. El combate de Kirin y Saya está a punto de empezar y el prota y Julius aún no han llegado. Kirin derrota a uno de sus oponentes en un solo movimiento y después Saya con su nueva arma derrota al restante de un solo disparo. Después Kirin y Saya toman una ducha mientras discuten sobre cómo mejorar sus técnicas. En ese momento llega Julius y el prota, en un momento no muy favorable. Luego el siguiente combate de Julius y el prota empieza. Julius decide ser la combatiente principal esta vez. Sin mucho esfuerzo vuelven a ganar, solo con la participación de Julius. Y luego se dirigen a ver los demás combates. Lester y Randy se enfrentan a Irene. Comentarios.